Buenos días, compañeras y compañeros. Agradecer al compañero Delgado, saludar a la compañera Lizarra, al compañero Riti y a cada uno de los compañeros y las compañeras que están acá. A Paola también. Nos hemos encontrado ya en otros espacios precisamente de debate sobre los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en el país. Yo quisiera empezar señalando que lo que hemos recogido en el Frente Amplio y lo que yo estoy trayendo aquí como propuestas concretas, que también asumo como una agenda en el Congreso, como una agenda legislativa, no es algo que yo he trabajado sola, ni es algo que parte de una decisión únicamente personal. Nosotros en el Frente Amplio tenemos una comisión laboral. Esta comisión laboral está compuesta por abogados laboralistas, está compuesta por compañeros y compañeras que son de organizaciones sindicales, dirigentes que han trabajado de manera conjunta esta agenda y que nosotros en el Frente Amplio hemos decidido asumir como nuestra y que hemos decidido, porque nos parece que es fundamental que quienes lleguemos al Congreso no lo hagamos solamente a título personal, sino entendamos que tenemos un rol de representación. Y en ese sentido también, bueno, empezar saludando a la Internacional de Servicios Públicos. He tenido la posibilidad de conversar con los compañeros de UNACE y otros compañeros más que precisamente trabajan el tema de servicios públicos y el tema de los trabajadores y las trabajadoras del Estado y poder compartir con ustedes algunas propuestas, ¿no? Una primera que nosotros hemos levantado en el Frente Amplio en general tiene que ver con romper la herencia que tenemos del fujimorismo en el país y que tiene que ver con esta mirada y este esquema de flexibilización laboral y de pensar y de ver el trabajo como se dijo hace un instante, una mercancía y no como un derecho. Y nos parece que el primer punto y fundamental es reconocerlo en su calidad de derecho y por eso nosotros creemos que las legislaciones que tienen regímenes especiales que han atentado y atentan contra el derecho de los trabajadores y las de trabajadoras deben ser eliminados. Y tenemos que avanzar hacia una nueva ley general del trabajo digno y productivo, que es la propuesta que estamos llevando nosotros en el Frente Amplio y que debe reconocer algunos puntos en particular, ¿no? Uno de los elementos sobre regímenes que no vamos a permitir mantener son, por ejemplo, el subsector confecciones, el tema del trabajo en agroexportación, que además tiene particular problema con las mujeres, porque precisamente somos las mujeres quienes terminamos estando en estos espacios laborales y quienes vemos reducidos además nuestros derechos de manera grave. También hemos señalado, y nos parece fundamental, reconocer el 189 de la OIT para precisamente avanzar hacia el reconocimiento del trabajo doméstico de las trabajadoras del hogar y que tienen que ser incorporadas también como un trabajo exactamente igual que cualquier otro trabajo y que no puede ser que ocurra como ocurre en el Perú, que ni siquiera tienen derecho a una remuneración mínima vital o que no tienen derecho a cosas tan básicas como un contrato. Y entonces necesitamos avanzar hacia la equidad y necesitamos avanzar hacia el reconocimiento pleno de los derechos de todos los trabajadores y las trabajadoras. Sobre el tema del laboral estatal, ahí nosotros hemos planteado algunos temas puntuales. Un primer punto es que es una vergüenza que en el Perú el primero en violar los derechos laborales sea el Estado peruano. Y ha sido Verónica Mendoza muy clara y hemos sido los candidatos al Congreso de manera muy clara quienes hemos dicho que no puede ser que ya va un tercer pliego que el Estado no contesta. Y entonces se hizo una nueva ley y esa nueva ley, incluso el primero en violarla ha sido el Estado peruano. Y no reconoce el proceso de negociación que justamente los representantes sindicales están planteando y que esto debe ser denunciado, debe ser sancionado porque en realidad no hay derecho que el Estado no avance el reconocimiento mínimo y además tienen que haber por lo menos modificaciones sustanciales. Una primera, y como ya se señaló y se ha ganado además en el Tribunal Constitucional, tiene que ver con la posibilidad de la negociación colectiva sobre los temas que tienen que ver con remuneración y con salarios. He estado con varios de ustedes y es una barbaridad que hoy en el Estado peruano el salario, ¿no es cierto?, sea un pedazo mínimo de lo que realmente recibe en la realidad el trabajador y la gran parte sean los adicionales, ¿no es cierto? Y que estos adicionales sean en el fondo lo que termina compensando nuestra fuerza de trabajo, pero tiene problemas graves como por ejemplo que no es pensionable. Y entonces cuando vamos luego, salimos de trabajar, entonces eso no se cuenta para nuestra pensión futura. Y entonces eso es sacarle la vuelta a la norma, eso es sacarle la vuelta al trabajador y es algo que no se puede permitir. Y tiene que haber un sinceramiento salarial claro y no se puede seguir permitiendo esta dinámica. Otro elemento también que nosotros hemos levantado y que hemos escuchado tiene que ver con esta supuesta voluntariedad
que dice tener la ley servir, ¿no es cierto?, sobre quienes ya tienen una plaza en este momento en el Estado. Y entonces parecen olvidarse que todos ya pasaron por un concurso público. Y entonces lo que están pretendiendo es que solo algunos sectores, estas famosas islas, ¿no es cierto?, como la SUNAT, como el BCR, en fin, y de hecho por supuesto metieron al Congreso, porque siempre los congresistas saben darle la vuelta para que sus trabajadores estén tranquilos, se separan de lo que significa el resto de la normativa y nos parece que eso es una barbaridad. Y lo hemos señalado también con claridad, eso no se puede permitir. Entonces nosotros hemos recogido la agenda de la derogatoria de los artículos que atentan contra los derechos laborales, que atentan contra la posibilidad de los trabajadores y las trabajadoras, pero también creemos que tenemos que avanzar hacia una verdadera ley de empleo público y que se tiene que hacer, como lo ha señalado el compañero Gorriti, en diálogo. No se puede hacer con imposición, no se puede hacer desde arriba, no se puede hacer desde un supuesto gobierno que no entre en trabajo directo con los trabajadores y las trabajadoras. Sobre el tema de servicios públicos, nosotros tenemos un planteamiento muy claro al decir que tenemos que reconocer precisamente que son públicos, servicios públicos. No estamos de acuerdo con la privatización ni con el avance del intento de terciarización que están teniendo, por ejemplo, con Sedapal. Lo hemos dicho con mucha claridad. Verónica Mendoza fue la única candidata presidencial y toda nuestra lista de candidatos al Congreso estuvimos con los compañeros en la marcha contra la privatización de Sedapal, porque nos parece que la empresa pública que brinda servicios puede hacerlo con calidad y lo puede hacer con eficiencia. El problema de fondo no es que no se pueda hacer desde una empresa pública. El problema de fondo es cuando no queremos hacerlo para brindar realmente servicios a la ciudadanía. Sedapal tiene problemas que nosotros sabemos no pasan por el hecho de que no pueda brindar el servicio de calidad. Pasan, por ejemplo, porque necesita tener claridad del presupuesto, tiene que tener claridad de las acciones que se tienen que hacer, por ejemplo, para garantizar el acceso al agua. Y entonces hemos dicho que hay elementos fundamentales que son servicios, que son derechos. El agua es un derecho, el agua no es una mercancía. Y como eso, también creemos que la educación y que la salud son derechos, no son mercancías. Y entonces no estamos de acuerdo en el caso de salud, por ejemplo, que se avance hacia un sistema privatista como el que estamos teniendo. De hecho, hemos tenido reunión, yo tuve reunión con el gremio de tecnólogos médicos, que qué cosa nos han señalado, y tienen toda la razón. Todos los servicios complementarios médicos, el examen de sangre, los rayos X, que también existen profesionales de la salud que están brindando estos servicios en los hospitales y en los centros médicos públicos, resulta que no los están permitiendo organizarse ni tener los equipos necesarios, y entonces el Estado, ¿qué hace? Contrata con un tercero, terciariza los servicios. Y entonces eso encarece la situación, nos impide avanzar hacia un proceso de profesionalización en el sector público y termina dándole la vuelta. ¿Por qué? Porque es un negocio. Y entonces la salud es un negocio. Y entonces vemos, por ejemplo, como ya tenemos 2 hospitales que están funcionando en Lima en el servicio de APPs, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurre? Una persona que se atiende en estos hospitales ya no puede entrar a la red completa. Solamente tiene que estar ahí. Y existen problemas graves con los trabajadores ahí. Los trabajadores de la salud que están en ambos hospitales APPs no funcionan con los mismos derechos y con la misma posibilidad de acción o de negociación. Porque de pronto para organizarse y negociar colectivamente sus derechos lo tienen que hacer con el privado. Ya no lo hacen con el sector salud. Entonces esto es una barbaridad. Esto es algo que lo que está haciendo es avanzar de manera acelerada en un proceso de privatización, que lo que está buscando es un Estado que solamente, comillas, regule, un Estado que desaparezca de la vida sustancial de la gente, donde finalmente el mercado termine definiendo, actuando y decidiendo todo, ¿no es cierto? Y dejando a la gente y a los trabajadores en particular en una situación de vulnerabilidad muy grande. Es por esto también que nosotros hemos señalado, y es un compromiso que tenemos en el Frente Amplio, que el sello de este modelo es la Constitución. El sello de este modelo es la Constitución de Fujimori, es una Constitución que implementó un modelo que atenta contra los derechos laborales, un modelo que eliminó, por ejemplo, el derecho a la vivienda, un modelo que simplemente decide en un artículo atarle las manos al Estado para que no pueda volver a negociar contratos, por ejemplo, para discutir los temas de impuestos con algunos que se están robando la plata del país, y que esa Constitución no puede continuar. Y por eso es que nosotros necesitamos y reclamamos una nueva Constitución en el país. Finalmente, sobre el tema de mujeres, para ya creo que ir terminando, hay algunos elementos que nos parecen importantes levantar. Un primer elemento tiene que ver con que las mujeres ganamos menos que los hombres por el mismo trabajo. Y eso es una realidad.
Y esto ocurre en el Estado en promedio es 15%, y ocurre en el sector privado. Entonces no se puede permitir, porque es simplemente romper un criterio básico, el de equidad básica, mismo trabajo, mismo empleo, entonces misma remuneración, mismas condiciones. Y eso no existe para las mujeres. Y eso es algo que tenemos que nosotros denunciar y tenemos que levantar y tenemos que lograr que se revierta. Pero entonces tenemos algunos problemas y ahí nosotros levantamos el tema de fortalecer SUNAFIL. Porque si nosotros no tenemos fiscalizadores laborales que realmente vayan y vean que se están incumpliendo algunos derechos, no vamos a lograr avanzar. Y el otro elemento que levantamos para el tema de género y de mujeres tiene que ver con que todas nosotras, cuando hacemos estos ensayos con los compañeros de a qué hora empieza el día y a qué hora termina el día, resulta pues, compañeros, que nosotras empezamos el día antes y terminamos el día después. Y entonces resulta que tenemos unas cuantas horas más de trabajo. Y los cálculos son diferentes. Algunos dicen 19 horas, otros 13 horas, pero la verdad es que son bastante horas más que las mujeres trabajamos cotidianamente que los varones. Y entonces esta diferencia del trabajo resulta que no se contabiliza. A pesar de que la ley exige que sí, ya tenemos un reglamento que dice que se debe contabilizar el trabajo doméstico no remunerado, pero no se hace. Y se tiene que hacer, porque hay un estudio que se plantea que por lo menos el 20% del PBI peruano está en los hombros de las mujeres que trabajamos sin que se nos reconozca el trabajo. Y que entonces se tiene que reconocer ese esfuerzo extra que nosotras hacemos. Y tienen que haber dos tipos de mecanismos para resolver esta situación que es injusta. Uno es pensión mujer, y eso lo hemos señalado con muchísima claridad. Hay muchas mujeres en el país que de determinada edad, pasando los 65 años, y que hicieron muchísimo esfuerzo, no tienen una pensión. De hecho, del 1,5 millones de personas que no tienen pensiones, 1 millón son mujeres. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la mujer está en una situación de vulnerabilidad aún mayor que el hombre cuando llega a determinada edad. Y necesitamos que el Estado avance a protegerla. Y entonces por eso estamos planteando pensión mujer para este 1 millón de mujeres que en este momento no tienen pensión. Y el otro punto que nosotros planteamos tiene que ver con cómo avanzamos hacia la corresponsabilidad. Porque necesitamos romper esta dinámica en que somos las mujeres las que nos encargamos de algunas cosas y los varones no se encargan de esas cosas. Entonces, ¿qué hemos dicho? Bueno, el sistema está pensado para que funcione así. Porque si nosotras vamos a dar a luz, ¿no es cierto? Y entonces vamos a tener una pausa por maternidad, somos nosotras las que paramos, no los compañeros. Y en muchos casos es injusto para ellos también, porque también quieren expresar y experimentar la paternidad y no lo pueden hacer. Entonces lo que estamos planteando es que tiene que haber un descanso para ambos, en equidad, para que avancemos hacia compartir los roles, incluso los roles tradicionales del cuidado. Y en segundo término, las mujeres queremos volver al espacio laboral. Y muchas veces tenemos miedo porque ¿dónde dejamos al bebé? Durante esta primera etapa. O muchas veces ocurre que nos encargamos también del adulto mayor en casa. Y los adultos mayores tienen situaciones también complicadas y precarias. Y cuando va pasando el tiempo, necesitan mucho más cuidado y mucha más atención. Entonces, en el Frente Amplio nosotros reconocemos, por ejemplo, el derecho al cuidado, como lo ha señalado la CEPAL. Porque nos parece fundamental que reconozcamos que la gente merece ser cuidada. Sobre todo en los dos momentos en los que no son productivos. Entre que son niños y cuando son ancianos. No en el tiempo laboral, que es en el momento en el que terminan hablándonos, pero cuando no hemos aún entrado a la PEA o cuando salimos de la PEA, hay momentos en los cuales requerimos de cuidado. Y por eso es que en el Frente Amplio hablamos de un sistema integral de cuidado. Y de esa manera buscamos espacios de atención entre 0 y 4 años para los niños y las niñas que puedan garantizar a las madres que los pueden dejar con muchísimo cuidado y sin problema para poder seguir trabajando, y también el cuidado para adultos mayores, que nos parece también que es fundamental para de esa manera aliviar en parte el trabajo extra que muchas veces tienen las mujeres y que necesitamos que el Estado ayude para que podamos nosotras también desarrollarnos plenamente y libremente. Muchas gracias.